Hola amigos de quienique.com, les extendemos un muy cordial saludo. En este momento nos encontramos con Sergio Araujo, él es candidato al Senado de la República por el Partido Centro Democrático. Sergio, un placer estar contigo este día. Lo mismo, muchas gracias y muchas gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, para quienes no lo sepan, Sergio es uno de los columnistas que tenemos en quienique.com, por eso también es un placer para nosotros tenerlo esta mañana. Todas sus columnas pueden seguirlas a través de quienique.com. Y bueno, a lo que vinimos, Sergio, cuéntanos un poco acerca de este nuevo reto profesional que tienes, que es llegar al Senado de la República. Bueno, es todo un reto y todo un gran paso, porque yo he sido analista, he sido polemista y he sido columnista, pero ahora voy a pasar a la arena donde se toman las decisiones, que es el Senado. Y eso no es fácil. Yo creo que uno tiene que tomar el paso de prestar ese servicio civil obligatorio y eso es lo que voy a hacer. Bueno, cuando llegues al Senado de la República habrá varios temas importantes a tratar, varias necesidades de los colombianos que intentar solucionar por medio de las leyes. ¿Cuáles son como esos temas esenciales en donde tú ves que hay más crisis y más dificultad? Bueno, mira, yo he creído siempre que las sociedades se transforman por medio de la educación. Esa es la experiencia en el mundo. Siempre voy al caso de Corea. Corea era un país al que Colombia concurrió en auxilio de él cuando la guerra que dividió ese país. Colombia era un país mucho más importante en el concierto mundial y económicamente más fuerte de lo que era Corea. Desde entonces hasta ahora, nosotros lo que hemos hecho distinto a ellos es que ellos han invertido varias decenas de veces más con respecto al Producto Interno Bruto en educación de lo que hemos invertido nosotros. De hecho, Corea tiene hoy el mayor estándar educativo del mundo y bueno, su Producto Interno Bruto hoy es abrumadoramente superior al nuestro. Es un país, es una potencia hoy en día desde el punto de vista comercial y es una sociedad ejemplar en muchos sentidos. Creo que la gran brecha en Colombia es la educación. ¿Y cómo atender esas dificultades o esas áreas en donde Colombia se ha quedado estancado en materia de educación? ¿Cuál es como la más crítica? Aquí se han hecho esfuerzos diversos para tratar de solucionar o para tratar de aliviar el problema social, esa gran distancia que hay entre unos y otros en la base y en la punta de la pirámide. Por ejemplo, este gobierno enfatizó en la vivienda de interés social. Yo creo que eso fue un error. Yo creo que el gran énfasis debería ser en educación. No debería haber ni una sola familia que no pudiera educar a sus hijos y eso debería ser una prioridad y una responsabilidad del Estado. Okay, y digamos, hablando de educación, ¿qué piensa usted de programas como Serpi lo Paga? A mí me parece que uno tiene que ser capaz de reconocer aquello que está bien hecho. Yo creo que Serpi lo Paga es un primer buen paso. No me gusta el nombre, porque la palabra pilo ni siquiera está en el diccionario, pero creo que la idea es una gran idea y creo que lo que habría era que masificar eso, corrigiendo fallas que sinceramente tiene el sistema, pero masificarlo incalculablemente a una esfera muy, muy superior a lo que se hace hoy en día. En realidad, el Estado colombiano tiene la gran obligación de no permitir que una sola familia tenga que renunciar a que sus hijos se preparen. Eso es lo que transforma una sociedad. Bueno, y hablemos también de algo muy importante y también de actualidad en tema de educación, y es todo el escándalo de corrupción que hay detrás de los alimentos, cuando los alimentos y la alimentación escolar es algo supremamente importante para los niños, para los estudiantes. En una democracia, cuando no hay educación, lo que tenemos es la tiranía de la ignorancia. Aquí lo que pasa es que si las masas que eligen no están preparadas con suficiente instrucción y educación, vamos a seguir eligiendo gente incorrecta, o gente que hace las cosas mal, o gente que las hace no para servir, sino para servirse. Y eso es lo que hay que cambiar. Por eso yo considero que el gran salto que hay que dar es un salto invirtiendo en el recurso humano, en el único tesoro que a uno nadie le quita, que es el tesoro que está contenido en el conocimiento que se adquiere. Por eso el gran énfasis que tiene que hacer Colombia es ese. Ahora, en el entretanto hay que acometer otros frentes. Hay que ser capaz de generar emprendimiento. Hay que ser capaces de producir oportunidades de crédito para que el emprendimiento sea viable. Porque nada hacemos con educar y preparar gente si cuando sale a las calles no hay oportunidades laborales. Un profesional cuesta hacerlo por lo menos
20 millones de pesos hoy en día en una universidad pública o 150 en una universidad privada. Y cuando sale a duras penas le pagan 2 millones de pesos a un profesional dentro de las carreras tradicionales. Aquí tenemos que cambiar eso, tenemos que pasar de un país cuya ambición sea producir profesionales a un país que sea capaz de producir buenos ingresos para las artes, los oficios y las profesiones, pero no solamente para las profesiones y las carreras, sino para las artes y los oficios. Señor, bueno, hablando un poco de este emprendimiento, ¿cuál es como ese fuerte que deben tener los nuevos emprendedores? De pronto, no sé, el agro, nuevas tecnologías, ¿cuál es como donde más? Los colombianos son muy imaginativos. Aquí hay toda la capacidad de emprender. El Estado tiene que procurar crédito para que la gente pueda desarrollar sus ideas y prestarle dinero a los proyectos. La palabra fomento tiene que entrar en el argot de los servidores públicos. Hay que poder fomentar el emprendimiento y el fomento se hace con crédito, pero también identificando las oportunidades laborales, identificando los nichos. Por ejemplo, creo que Colombia tiene que pasar de hablar de commodities todo el día a hablar de tecnología. La tecnología es la punta de lanza del desarrollo en el mundo y los países se diferencian entre aquellos que su juventud está pensando en desarrollar empresas asociadas a la tecnología y aquellas que están pendientes de vender una cosa que compran en 10 pesos luego en 20. El comercio es importante, pero mucho más importante es el emprendimiento sobre tópicos específicos y creo que el Estado puede ser un gran direccionador de esto en asocio con la empresa privada. ¿Y cómo hacer que ellos puedan competir con las grandes empresas? Es que uno compite con las grandes empresas con la calidad del producto. Pero si tú no tienes cómo producir ese producto, porque no tienes dinero con qué hacer el emprendimiento, entonces se murió todo en la idea. Si hay un instituto, una institución financiera, si hay un banco de segundo piso del Estado, si hay un fondo que financie el que se materialicen las buenas ideas de los jóvenes colombianos y de las personas colombianas con ideas, pues vamos a empezar a ver esos productos en la calle, vamos a empezarlos a ver en el mundo, vamos a empezar a entender que el talento colombiano se puede traducir a cosas concretas. Por eso la base del emprendimiento es la decisión política de fomentarlo y el gran fomento surge cuando hay las posibilidades materiales de hacerlo. El crédito es uno, la identificación de proyectos es otro. Bien, bueno, hablando de ese tema del fomento, Colombia es un país que tiene grandes urbes, pero también es un país que en su mayoría es rural. ¿Cómo llegar al agro? ¿Cómo fomentar el agro? No, eso es un error. Colombia dejó de ser un país que su mayoría sea rural. El 75% de la gente en Colombia vive en las ciudades y en el sector rural cada vez menos, entre otras cosas, porque no hay vías, porque no hay energía a precio accesible, porque no hay oportunidades de educación. Todo eso hace que la gente se quiera venir del campo a la ciudad. Y en las ciudades está todas las luces del desarrollo y del progreso, y en el campo no hay nada. Vivimos una brecha tremenda entre el atraso en el que se vive en el campo y la forma mucho más brillante en la que se vive en la ciudad. La gente no quiere vivir en el campo, y a eso se suma que el sector agropecuario ha ido pasando a ser el gran pobre de nuestra economía. Colombia era una economía cafetera, donde el ministro de Agricultura se sentaba en la Junta Monetaria y tomaba las decisiones que hoy se toman a nivel de Junta Directiva del Banco de la República. Hoy en día pasamos a ser una economía extractiva, con énfasis en el petróleo, con énfasis en la minería, y la agricultura cada día ha ido cediendo paso. Ya ni siquiera se podría decir que el ministro de Agricultura es ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto más importante. Yo creo que hay que darle un gran impulso al agro como se hizo en Brasil y como se hace hoy en día todavía en Argentina. Pero tenemos que estar pensando en un agro con drones, con tecnología, con estudios satelitales para poder potenciarlo al máximo y convertirlo en un renglón de exportación muy grande y de generación de empleo. No luchando por el agua de una sequía ni por los precios de un fertilizante. Ok. ¿Cómo ve usted el posible escenario en el que usted comparta ese espacio en el Senado de la República con miembros de las FARC? El Senado es el escenario de todos los colombianos. Yo no discrimino a un colombiano de otro por ninguna razón distinta a su conducta. Desde ese punto de vista sí tengo un profundo y un fuerte reparo con el hecho de que el gobierno de Juan Manuel Santos haya permitido que los terroristas, que los narcotraficantes y que los homicidas de la FARC lleguen al Senado y a la Cámara de Representantes en igualdad de condiciones sin haber sido siquiera depositarios de los votos de los colombianos.
Pero ya eso es un paso que se dio, que le estamos haciendo una difícil digestión y vamos a tener que tenerlos allí. Y lo importante es tener los argumentos, la ponderación, el respeto, pero al mismo tiempo la capacidad de debate y de análisis para poder controvertirlos con el arma más poderosa que existe, que es la dialéctica y la razón del Estado. Hablando también como de estas curules, hubo otras curules que no alcanzaron a pasar, que son las de las 16 circunscripciones de paz. Y seguramente el gobierno va a intentar el otro año volver a tramitarlas. Cuando usted esté en el Congreso de la República, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir en contra de estas 16 curules? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué como bancada estuvieron en contra? Yo no puedo hablar por la bancada porque yo no fui parte de la bancada, pero las 16 curules se les cambió varias veces el nombre. En la última oleada de esfuerzo por pasarlas, dijeron que eran unas curules para víctimas. Al principio no era así. Pues bien, esas curules no estaban diseñadas para las víctimas, porque precisamente las zonas donde se pretendían elegir estas 16 curules de cámara eran las zonas de hegemonía tradicional de los grupos violentos, especialmente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o de las mal llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC. Luego todo estaba dado para que las FARC eligieran allí a esas 16 personas que ocuparan el espacio que querían hacer pasar como de las víctimas. Eso era un eufemismo para lograr otras 16 curules para la FARC. Yo creo que las víctimas podrían estar representadas, incluso hoy podrían estar representadas fácilmente a través de la circunscripción especial de Senado. Pero si se quisiera que estuvieran representadas en Cámara, se podría crear una circunscripción especial de víctimas para que todo el país votara por un número plural de miembros de las víctimas que fueran a ejercer la vocería en la Cámara de Representantes. No creo que haya que segmentar el país y mucho menos creo que se deba hacer un diseño que rompa con el actual diseño de la geografía departamental colombiana. Bueno, estas próximas elecciones para ustedes el Centro Democrático van a ser diferentes a las anteriores, principalmente por un ingrediente, y es que la lista va a ser abierta y no cerrada. Sí, el ejercicio de la lista cerrada, que además es digamos que es una iniciativa del Centro Democrático, esta vez cambió, se va a hacer una elección con voto preferente y allí estamos, en ese esquema. Hemos decidido aceptar el planteamiento que se hizo y yo creo que la votación va a ser muy caudalosa porque se van a unir los esfuerzos del liderazgo de Álvaro Uribe y de esa preeminencia que él tiene en la opinión pública con el esfuerzo individual que en cada región y en cada departamento hagan los votantes por quienes quieran que sean para decirlo en un modo militar de antiguo lenguaje, los centuriones que acompañen al Centro Democrático a rodear a Álvaro Uribe. ¿Y cómo lograr que esos votos lleguen a ustedes los candidatos y no se vayan todos por Álvaro Uribe? Pues esas son las reglas de la democracia, son las que tenemos y estamos dispuestos a asumirlas. Hay una dificultad cuando uno le dice a la gente no vote por Álvaro Uribe, vote por mí, pero esa dificultad tiene una respuesta y es: el presidente Uribe quiso que este fuera el mecanismo. Si usted quiere que yo acompañe a Álvaro Uribe a ser un centurión de esa causa, pues deme su voto. Ok, y bueno, digamos que la región fuerte en donde usted es donde usted nació, Valledupar, el Cesar. Bueno, ¿cómo está la situación allá? ¿Y cómo hacer para trabajar por esa población? ¿Cómo conquistar esos votos de Valledupar? Yo tengo un profundo conocimiento, porque es vivencial, de lo que es el sector agropecuario y de lo que es el sector minero. Son los dos grandes renglones de la economía cesarense. Yo soy del Cesar, yo soy de familia cesarense. Mis costumbres, mi amor y mi afecto terrígena está con el Cesar, pero yo tengo 37 años viviendo en Bogotá, estudié el colegio en Bogotá, fui a la universidad en Bogotá, mis hijos nacieron en Bogotá, yo soy tan bogotano como cesarense, pero además, por esas cosas de la vida, también nací en Bogotá. Bueno, entonces, ¿cómo ganarse a los rolos, a los cachacos? No, yo creo que Colombia no puede dividirse en cómo ganarse a los rolos, ni a los bayunos, ni a los llaneros. No importa si uno es de Paz de Ariporo o si es de Girón, Santander. Los colombianos hoy en día están mucho más preparados que antes y yo creo que lo que tienen que distinguir es quién tiene los argumentos, la capacidad de estudio y la capacidad de servirle a los intereses de todos y no de servirse a sí mismo en el uso de una curul
que puede ser usada para servir o para servirse. En mi caso, yo les doy mi palabra que a mi edad, en mi tiempo y en mi momento, estoy listo para servir. Bueno, hay colombianos, muchos colombianos que conocen su trayectoria, pero habrá muchos otros que no la conozcan, ni que conozcan como todo el trabajo que usted ha hecho a lo largo de estos años. ¿Cómo, o sea, qué les diría a ellos? ¿Por qué ellos deberían votar por usted? Cuénteles a ellos que no lo conocen, ¿por qué votar por usted, por Sergio Araujo? Yo creo que deben votar por mí porque estoy listo para dar la pelea por los colombianos, porque tengo el conocimiento del Estado, tengo la preparación y tengo el deseo de servir. Eso es lo fundamental. Pero sobre todo, en el Congreso de Colombia se van a sentar los terroristas de la FARC en el próximo 20 de julio del 2018. Si ustedes quieren a alguien que les hable claro, sin temores, con entereza y sin pelos en la lengua, pueden votar por el número 12 y les doy mi palabra que tendrán un adversario de altura, con mucho respeto, pero lleno de argumentos. Bueno, y de pronto alejándonos un poco del tema del Congreso de la República, hablemos de las elecciones presidenciales y este candidato Iván Duque que poco a poco también está creciendo en las encuestas. Háblenos usted qué opina de este candidato de la colectividad. Mire, Iván Duque representa no solamente la juventud, porque él es un hombre muy joven. Iván representa no solamente la preparación, porque es un hombre muy preparado, sino que representa el equilibrio y representa un gobierno donde vamos a caber todos los colombianos. Este país fue polarizado por el presidente Santos con el ánimo de reelegirse y para poder llegar a donde llegó, obteniendo el premio Nobel y los reconocimientos internacionales que tuvo, y para eso nos dividió. Esa división se acaba con Iván Duque. Iván Duque es un presidente que va a ser capaz de unir a los colombianos, que abrirá oportunidades para la juventud y tendrá espacio para la experiencia. Yo creo que Iván es la persona correcta y Colombia tendrá un destino seguro en sus manos. Y llegado el caso de que se elija no a Iván Duque, sino por esta coalición también con el expresidente Andrés Pastrana, ya sea Marta Lucía Ramírez o Alejandro Ordóñez, ¿qué opinión les merecen? Tengo la mayor admiración por la doctora Marta Lucía Ramírez. En el pasado trabajé con ella en la iniciativa que buscó llevar a la presidencia de la República a Noemí Sanín. En ese entonces la conocí, aprendí a tenerle afecto, respeto y admiración. La coalición elegirá a aquel personero de esos sectores que gane en algún mecanismo que está por pactarse y la coalición se mantendrá unida. Aquí lo importante es que hay que tener claro que la coalición que se llama la Alianza para la Reconstrucción de Colombia llevará un candidato único. Por Alejandro Ordóñez tengo el mayor respeto, creo que es un hombre que tiene todo el derecho a representar la opción que él ha querido representar. Él representa una opción más hacia la derecha, eso es legítimo, eso es, de algún modo, así parezca una paradoja, es liberal. Poder tener la entereza y el valor de decir yo soy de derecha es un principio de liberalidad y yo creo que Alejandro Ordóñez tiene todas las credenciales para ser un gran presidente también. Nos sentiríamos muy bien representados con Alejandro Ordóñez, nos sentiríamos muy bien gobernados con Marta Lucía Ramírez, pero por supuesto, como hombre de Centro Democrático voy a hacer el mayor esfuerzo y le voy a poner todo mi empeño a que el presidente sea quien yo creo que representará a Colombia de la mejor manera, que es el doctor Iván Duque Márquez, un hombre preparado para gobernar y preparado para ser un gran presidente. Bueno, Sergio, para nosotros también fue un placer tenerlo acá. Muchas gracias. Les deseamos no solo mucha suerte, sino muchos éxitos en esta campaña electoral. Y bueno, estaremos pendientes de cualquier cosa que pueda suceder en esta campaña. Y obviamente las puertas aquí que están abiertas. Muchas gracias. Yo lo único que les pido que recuerden es que mi número es el 12. 12 como 12 horas tiene el día, como 12 meses tiene el año. Como 12 son los signos zodiacales y como me tocó a mí en suerte, ser el 12 en la lista del Centro Democrático. Gracias. Listo, Sergio, muchas gracias. Y a ustedes, amigos de Quenique, gracias por seguirnos en esta transmisión especial y estaremos informándoles acerca de cualquier eventualidad de estas elecciones legislativas y presidenciales del 2018. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como Quenique en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por vernos una vez más y hasta una próxima ocasión.